Voy a presentaros a Helen Spandler, que quizá ¿no? es menos conocida que Sami en nuestro entorno. Para nosotros ha sido pues un placer un poco descubrir los trabajos de Helen Spandler. Yo tengo la sensación que es una especie de encuentro necesario que hemos tenido, a veces un poco para organizar el pensamiento en torno a los debates que estamos teniendo, ¿no? Y pues nos pareció que los trabajos de Helen Spandler a nosotros nos abrieron un poco luz para entender algunas cosas que estábamos viviendo, aunque viniendo de un contexto político, social diferente como es el del Reino Unido, pero que yo creo que tienen muchas cosas en común. Pues la conferencia de Sami, aunque él hablará de cosas que tenían que ver con el Reino Unido, pero nos sonaban, ¿no? Había como temáticas muy parecidas, ¿no? Helen es profesora, no sé exactamente traducir el término reader en español, es algo así como profesora asociada o profesora de la Universidad of Central Lancashire en el Reino Unido, en la parte de salud mental. Ella, sobre todo, yo creo que una de las cosas que más le produce orgullo, que ha sido la editora durante muchos años, o es la editora de la revista Asylum, que es una revista que tiene el subtítulo La revista para una psiquiatría democrática. Recientemente esta revista ha celebrado su 30 aniversario. Y esta revista, que aquí es poco conocida, fue una de las primeras publicaciones en que los artículos estaban escritos por los propios usuarios o supervivientes del sistema de salud mental, o las temáticas giraban siempre en torno a la experiencia que tenía que ver con ser tratado, ¿no? Esta revista, obviamente, como entenderéis por lo que estoy diciendo, pues no promueve o busca encontrar una aproximación crítica a las prácticas actuales de la salud mental, ¿no? Y bueno, aunque tenga este aspecto más, si queréis, de dar voz a los usuarios o supervivientes, está dirigida tanto a los propios profesionales, a los usuarios y todo aquel que está interesado en la psiquiatría o en la salud mental, pero ¿no? de una forma en que los textos no es una revista de profesionales, para profesionales y que hablan sobre los pacientes, ¿no? Y ha estado vinculada a esta revista desde hace más de 20 años. Porque ahora yo creo que ya está más en la universidad, ¿no? Y en la carrera universitaria, donde está haciendo ahora más su trabajo. Ella ha estado trabajando muy vinculada a la salud mental, sobre todo en el tercer sector, en el sector un poco manejado por los propios usuarios, ¿no? Ella ha trabajado mucho como no sé bien traducir esto al español, pero no ha sido ha trabajado capacitando a los pacientes a la hora de defender sus derechos, a la hora de recuperar el timón de sus vidas, no sé cómo decirlo. Algunos miembros más cercanos de su familia han tenido experiencias también de ser tratados en los servicios de salud mental, ¿no? De ser usuarios o supervivientes del sistema, pero ella misma no se considera una cuidadora, ¿no? Sino más bien una aliada de todo el movimiento de usuarios. Ella ha escrito bastantes libros y artículos. Yo creo que uno lo hemos traducido en el boletín, lo tenéis en el boletín de la madrileña que os hemos dado, que lo ha traducido Andrés, que está por ahí, de paso se lo agradezco. Y pues entre sus libros está ¿Quién está dañando a quién? Who's hurting who? Entre el miedo y el control, que estos dos libros van sobre la gente joven que se autolesiona. Tiene otro que se llama Asylum to Action,
que se centra en las comunidades terapéuticas, y uno que especialmente a mí me interesó, que se llama Madness, Distress and the Politics of Disablement, joder, que mal hablo inglés, ¿no? Locura, distrés y las políticas de la discapacidad. No sé si es correcta exactamente la traducción. Que tiene que ver entre la relación entre la salud mental y el mundo de la discapacidad. Helen, en la universidad, yo creo que no lo he dicho bien, trabajas en una universidad, los alumnos son básicamente trabajadores sociales, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? En este libro a mí me pareció muy interesante porque hace toda una reflexión entre de cómo lograr, pues quizá algo de lo que salía antes, es decir, cómo lograr un modelo una forma de llamar al sufrimiento psíquico que habilite a las personas también para acceder a derechos y a recursos, ¿no? Y en el libro es muy bonito cómo cuenta toda la discusión que ha habido en el propio movimiento de usuarios entre si acogerse a la Convención de la ONU sobre la discapacidad o no. Es decir, estas discusiones políticas dentro del propio movimiento de usuarios a mí está bien contado en este libro. Es un libro coral con distintas voces que hablan sobre este tema, cómo se posicionan frente a él, ¿no? Y a mí lo que me ha gustado es un intento pragmático de encontrar alguna forma de salir de esos atolladeros a veces, esas diferencias, esas tensiones, no sé cómo llamarlas, conceptuales, que a veces dificultan un trabajo pragmático, ¿no? Y yo creo que este es el intento que hace el libro. Quizá abre más interrogantes de los que puede solucionar, pero a mí me parece muy valiente esa perspectiva, me parece muy necesaria y no sé si hablará un poquito de esto, ¿no? Pero un poco cómo llamar al sufrimiento psíquico, cómo, si queréis, etiquetarlo de otra manera que no signifique lo que hemos visto antes, pero que pueda significar que las personas que tienen necesidades puedan utilizarlas. De esto va su libro, y esta fue una de las cosas que a nosotros nos movió más a traer a Helen, ¿no? Otro de los trabajos y otras de las cosas que está muy interesada ahora, que a mí también me han resonado muchísimo y me ha parecido muy actual para los debates que hemos venido teniendo en las últimas jornadas nuestras, tiene que ver con recuperar la figura o los textos de un psiquiatra, un psicólogo inglés que se llama Peter Sedgwick, que escribió un libro en los años 70 que se llamaba Psychopolitics, y aunque es un libro de los 70, pero resuena mucho en lo que pasa actualmente, ¿no? Es un libro que han reeditado. Helen es una de las que hace el prólogo, pero no lo hace ella sola, sino que lo hace con un grupo de supervivientes de los servicios de salud mental inglés que es el grupo Recovery in the Bin, que la madrileña tradujo su manifiesto, lo tenéis en la página web o en el anterior boletín, me parece, en que es un grupo muy crítico con todo el mandato o las políticas en torno a la recuperación, ¿no? Es decir, ¿qué es la recuperación en un contexto neoliberal de austeridad? ¿Se puede uno recuperar en ese contexto? Esto es lo que viene a preguntarse este grupo de Recovery in the Bin, que es la recuperación a la basura, es la traducción. Entonces, bueno, Helen ha estado con ellos, han hecho el prólogo de este libro de Peter Sedgwick. ¿Por qué nos parecía interesante este libro también? Porque en él recorre un poco algo que tiene que ver con las diferencias y puntos en común entre dos tipos de activismos. Yo creo que en esta sala estamos representados estos dos tipos de activismos. Uno es el activismo de los profesionales, el activismo que la AEN lleva teniendo desde hace 30 años, en que es un activismo muy centrado en la mejora de los servicios de salud mental en un contexto de servicios públicos, ¿no? Este ha sido un poco las señas de identidad de la AEN, es decir, mejoremos la salud mental
pero dentro de un contexto de salud pública y de servicios públicos. Este ha sido de alguna manera, nuestros valores de toda la vida, y en eso yo creo que también debemos seguir estar. Este tipo de activismo nuestro, este tipo de activismo político, que tiene mucho que ver también con la forma a veces que entendemos también, o se ha entendido clásicamente desde la asociación, la opresión, si queréis, psiquiátrica, el ejercicio de poder, que a veces lo hemos visto desde un contexto más amplio, ¿no?, de las formas de opresión y de poder sistémicas que se dan en otros ámbitos, ¿no? Y entendíamos que la práctica de las disciplinas, sí, no solo de la psiquiatría, también estaban encuadradas en este contexto. Bueno, este tipo de activismo lo contrapone con el activismo de los usuarios o supervivientes, en que quizá es un activismo más desde la primera persona, de la propia experiencia personal de ser tratados en el sistema, ¿no? Y estos activismos, el artículo lo tenéis en la revista esta, Critical and Radical Social Work, que sabéis que tenemos acceso gratuito durante las jornadas, que si queréis consultarla tenéis que meteros en la página de La Madrileña, ahí tenéis el enlace para entrar a la colección de artículos de estos. Bueno, pues este tema de qué tensiones y qué solidaridades puede haber entre estos dos tipos de activismos es otra de las cosas que está reflexionando Helen, y por eso también nos parecía muy importante traerla, ¿no? Helen ha trabajado más, yo creo, desde el campo, o está también interesada en este campo de estudios nuevo, que yo creo que aquí en España conocemos poco, que son lo que se llaman los MAD Studies, es decir, que son estudios sobre la locura hechos por los propios usuarios o supervivientes, ¿no? Es todo un campo académico muy interesante, quizá, ¿no? No sé si en Canadá, en Estados Unidos o en Inglaterra es donde más fructífero este campo de investigación, muy interesante, porque es una investigación no hecha por profesionales con este cientificismo, ¿no?, que hablaba Sami, sino una investigación, una academia construida por los propios supervivientes usuarios. Y Helen está también muy vinculada a esto, ¿no? Y durante los 2 últimos años, y yo creo que es lo que va a intentar contarnos ahora, ha estado hablando a los profesionales de la salud mental en Inglaterra sobre la necesidad de una especie de verdad y reconciliación en psiquiatría, pues para hacer un proceso de transformación de las prácticas. Y esto es lo que nos va un poquito a contar Helen. Bueno, es la única palabra en español que sé. Hola. Bueno, habréis observado las diapositivas. Van a estar ahí. Van a estar continuamente exhibidas las fotos, imágenes y diapositivas. Si os aburro, podéis fijaros en ellas. Estas imágenes representan de alguna manera lo que me trae aquí esta mañana. Y primero, gracias por la invitación a dirigirme a vosotros, a Iván, por su presentación, a Elaina, no sé si está aquí por ayudar a traerme, y es un honor estar aquí con vosotros y con este grupo de profesionales críticos y usuarios de los servicios. En segundo lugar, pido disculpas por no hablar español y quiero hablar de cosas que están ocurriendo en el mundo anglo, que es el que mejor conozco, Canadá, Estados Unidos y Estados Unidos. Pido disculpas por ello, pero bueno, me interesará saber mucho de todo lo que pueda estar ocurriendo en España y el resto de Europa, mientras todavía estamos en la Unión Europea, por lo menos. Seguimos siendo europeos, por supuesto. Esta ponencia se basa en un estudio que se iba a publicar en una revista que se llama Mental Health Review Journal. En una de las diapositivas tenéis los detalles. Es el próximo número, no ha salido todavía, pero va a salir. Esto lo escribí con un enfermero, Nick McEwen, que es activista sindical y también
enfermero, y llevábamos tiempo pensando en esto, hablando, escribiendo en el mundo del activismo y lo que llamamos psicopolítica desde hace muchos años, y hemos empezado a hablar con usuarios y grupos de usuarios y profesionales y sindicatos sobre la necesidad de verdad y reconciliación. Hasta ahora hemos tenido una recepción muy positiva. Será interesante ver cómo se reciben hoy aquí. Quiero decir que utilizo los términos servicios de salud mental y psiquiatría de forma intercambiable. Sé que hay diferencias, no todos los servicios de salud mental tienen que ver con la psiquiatría y la psiquiatría es también diversa, pero a efectos de mi presente charla significan lo mismo. Iván me ha descrito como aliada del movimiento de supervivientes y usuarios supervivientes. Y durante mi carrera, si así se puede llamar, he intentado precisamente justificar las alianzas conjuntas, el trabajo conjunto entre profesionales de la salud mental o trabajadores y usuarios o clientes o supervivientes. Creo que esto ahora es importante, especialmente dadas las medidas de austeridad a las que nos enfrentamos en todo el mundo y los ataques que está sufriendo el estado del bienestar. Y estoy seguro de que aquí también lo estáis experimentando. Intermitentemente está implicada a lo largo de los años en una serie de actividades que son ejemplos muy buenos de alianzas entre usuarios y trabajadores a lo largo de los años, ya digo. Y hay ejemplos muy buenos, pero he visto que estas alianzas a menudo adolecen de tres fallos. Hay tres cosas que me gustaría mencionar. Primero, esas alianzas tienden a ser provisionales, temporales y solo perseguir un fin concreto. Es decir, ¿qué quiero decir? Pues cuando hay un servicio que se ve amenazado de cierre, cosa que está ocurriendo mucho ahora, pues entonces ad hoc los trabajadores piden el apoyo de los usuarios para defender esos servicios y que no se cierren los servicios. Pero a veces esos servicios pues son dañinos o son insuficientes o son malos. Como mínimo no son ideales, no son óptimos. Muchas veces les pedimos a los usuarios que nos ayuden en una campaña para mantener abiertos servicios que a los usuarios ni siquiera les gustan, y luego una vez que se termina y si se tiene éxito ya la campaña se termina. O sea que es una campaña provisional orientada a un objetivo específico. Lo que a mí me parece que necesitamos son alianzas mucho más profundas y más continuadas y mantenidas en el tiempo. Ese es el primer problema. El segundo es que esas alianzas suelen ser bastante, no sé, superficiales. Son alianzas muy epidérmicas que no son sostenibles. El tercer problema, que es el problema en el que supongo que me voy a centrar aquí, es que son alianzas que están llenas de desacuerdos y de divisiones y de enfrentamientos y de conflictos. Lo que empieza como una buena alianza termina desintegrándose porque las personas que forman parte de él no están de acuerdo. A lo mejor estamos de acuerdo en lo que está mal, pero no en lo que hay que hacer para ponerlo bien. Como ha dicho Iván, yo llevo muchos años trabajando con Asylum, la revista Asylum, y hemos querido en esa revista tener un foro, crear un foro de debate en salud mental y psiquiatría. Y a pesar de ello, lo que he visto es que no es suficiente escribir sobre ello. Escribir cosas ayuda, pero realmente no cambia tanto las cosas. Cada vez más me voy convenciendo de que tenemos que hacer más.
Y creo que los problemas que tienen las alianzas, uno de los problemas no me sorprenden cuando hablamos de salud mental, porque en la salud mental, en la asistencia mental y la psiquiatría se caracterizan por dificultades, tensiones, conflictos y desacuerdos. La propia naturaleza del problema lleva a ello. En el centro de la asistencia mental hay perspectivas en conflicto entre personas, miembros de la familia, usuarios y familiares, trabajadores y pacientes. Es un campo de minas esto. Y tenemos que luchar a la hora de definir las definiciones. El debate relacionado con el diagnóstico lleva en marcha ya desde hace años y sigue, como Sami ha dicho, siendo un problema que no está resuelto. Estas luchas en relación con la definición, cuál es el problema, si hay un problema, cuál es la causa del problema en el caso de que haya un problema y cuáles son los tratamientos o soluciones, todo esto pues sigue ahí. Y yo creo que esto es muy diferente de la medicina orgánica, donde la condición, la patología, normalmente, aunque no siempre, pero es más normal que haya consenso en relación a ella. Por supuesto hay diferencias, conflictos y desacuerdos, pero esas áreas de la medicina no se caracterizan por ello, mientras que la asistencia mental y la psiquiatría se caracteriza por el conflicto. Entonces, estos conflictos y desacuerdos y luchas no deberíamos hacer caso omiso de ellos. Deberíamos ser honrados y hablar y debatir abiertamente sobre ellos, porque hay mucho que perder. Las vidas de las personas están en juego. Hay mucha gente que se siente dañada y se siente maltratada porque le dan servicio que no es el que necesita o no le dan servicio. En el Reino Unido, no sé aquí, pero en el Reino Unido hay mucho desacuerdo entre trabajadores, organizaciones, grupos profesionales y también dentro de los propios grupos de usuarios, el movimiento de supervivientes. Eso no necesariamente es malo, yo creo que demuestra el nivel de madurez del movimiento de supervivientes. El hecho de que haya tanto desacuerdo, pero es difícil gestionarlo, no obstante. Debido a todo esto, pues yo cada vez estoy más convencida de que para que estas alianzas realmente reflejen una verdadera solidaridad y no sean simplemente lo que yo llamo cosas instrumentales temporales, pues yo estoy cada vez más convencida de que necesitamos otro abordaje para entender estas perspectivas diferentes y que están en conflicto. Y por eso se me ha ocurrido la idea de verdad y reconciliación. Yo creo que necesitamos una manera de empezar a escuchar a diferentes personas con diferentes perspectivas. Sé que se dice mucho. Hay que escuchar más a los usuarios. Se dice, todo lo decimos. Hay que escuchar más. Pero ¿cuánto realmente, cuánto nos escuchamos los unos a los otros? ¿Hasta qué punto de verdad nos escuchamos? Es fácil decir que escuchamos, o es fácil escuchar a los usuarios o a personas con las que estamos de acuerdo, pero ya no es tan fácil escuchar a aquellos con los que no estamos de acuerdo. Y desde luego no es fácil escuchar a gente sin conocimiento de causa o sin intentar o sin adoptar o ponerse de un lado o de otro. En un debate lo que pasa normalmente es que preparamos la respuesta antes de que haya terminado nuestro oponente. No lo estamos escuchando. Estamos ya preparando nuestra respuesta antes de que termine de hablar. Está hablando y estamos nosotros preparando nuestra réplica y ni siquiera hemos oído lo que tiene que decir. Ensayamos nuestra réplica mientras él habla, para luego intentar convencerle de que estamos en posesión de la verdad y ellos no. Y claro, yo creo que hay que escuchar a nivel profundo, como digo yo, mucho más. Y también reconocer seriamente el daño
el sufrimiento que la gente ha sufrido en el sistema muchas veces, y encontrar maneras de ver eso, de ver ese daño y ese dolor, experimentarlo, y tenemos que proporcionar y crear espacios donde podamos realmente escuchar, oír y escuchar a las perspectivas de aquellos que han pasado por el sistema, y eso lo digo de forma descarnada y directa, o sea, lo que nos digan de forma descarada y directa, nos guste o no, estemos o no de acuerdo. Y creo que eso significa realmente comprender las perspectivas que están en conflicto. Y eso significa escuchar también a los trabajadores, a los profesionales del sistema, cuyas perspectivas muchas veces no se oyen, no se les da voz. Y creo que muchas veces que así podremos realmente empezar a entender diferentes puntos de vista. Al fin y al cabo, ¿qué es una perspectiva? Una perspectiva es una verdad parcial, nunca puede ser otra cosa. No puede ser una verdad completa, por mucho que nos guste pensarlo. Y yo creo que este tipo de estrategia nos puede ayudar a prevenir o por lo menos reducir al mínimo el daño que causamos a las personas o que podamos estar causando a las personas. Por todo ello, he empezado a considerar la verdad y la reconciliación. Estoy empezando a defender esto, la verdad y la reconciliación en los servicios mentales y en la psiquiatría. Esta idea de verdad y reconciliación, probablemente ya la conozcáis, se basa en las ideas de verdad y reconciliación en marcos formales. El proceso de verdad y reconciliación arquetípico de Sudáfrica después del apartheid, y se ha utilizado en muchas naciones este proceso de verdad y reconciliación después de un periodo de genocidio, apartheid u otras atrocidades. Se ha utilizado como manera de reconciliar a los pueblos y reconstruir las naciones después de periodos turbulentos, pero también se basa en marcos informales y procesos informales de verdad y reconciliación, procesos que empiezan desde abajo, desde las raíces, y que se han utilizado en otros contextos, como por ejemplo, os voy a dar un ejemplo donde se utilizó en los Estados Unidos. No sé si conocéis la masacre de Greensboro en los Estados Unidos, 1979, donde una serie de activistas antifascistas estaban protestando contra el Ku Klux Klan, estaban ahí manifestándose, y al final los mataron a tiros. Hubo un tiroteo, la policía murieron a manos de la policía. Nadie fue juzgado por esos hechos hasta hoy. Sigue sin haber, no ha habido juicios ni ha habido ningún tipo de proceso, pero los activistas pusieron en marcha un proceso de verdad y reconciliación para que la gente hablara de lo que pasó e intentara hacer algo al respecto, aunque nadie se quiso responsabilizar de aquello, pero los propios protagonistas lo hicieron. Y hay un libro, en una de las diapositivas se ve sobre esto. Entonces, voy a dar un ejemplo reciente de dónde esto se ha utilizado en Estados Unidos, en la salud mental. Pero antes de hacerlo, quiero dar quiero dar información de fondo y justificación, porque algunos de vosotros estaréis pensando, genocidio, apartheid, ¿qué tiene esto que ver con la salud mental? Bueno, voy a dar una serie de justificaciones de por qué este proceso de verdad y reconciliación. En primer lugar, sabemos que hay gente que ha atravesado el sistema psiquiátrico, muchos, no todos, pero muchos se describen como supervivientes. Y se describen así no solamente porque han sobrevivido a los problemas sociales que llevaron en un principio a sus problemas mentales, no solamente han superado esos problemas mentales, sino lo que es más importante, han superado su experiencia en el sistema que se supone que les tenía que ayudar. Y muy pocos usuarios de la sanidad se describirían como supervivientes. Puede que la gente diga, yo he sobrevivido al cáncer, pero no conozco grupos
que digan nosotros hemos sobrevivido a la asistencia sanitaria que nos dieron cuando teníamos cáncer. En segundo lugar, ha habido muchos abusos en la historia de los servicios de salud mental. Históricamente hay mucho abuso, la patologización de mujeres, de personas de raza negra, de género no definido, gente hospitalizada por ser homosexual, madres solteras. La lista es interminable, estoy segura de que no tengo por qué repetiros todo y recordaros todos los casos. La psiquiatrización de, por ejemplo, lesbianas, bisexuales y gente que no encaja en un género sexual concreto. Hay toda una historia al respecto. Pero es importante decir que la psiquiatría como disciplina nunca ha pedido disculpas ni perdón por estos crímenes. Los psiquiatras individualmente sí que han formado parte de procesos de verdad y reconciliación, pero como expertos, testigos expertos a la hora de examinar los abusos y las víctimas de los abusos en situaciones de este tipo. La psiquiatría en sí misma nunca ha sido objeto de un proceso de verdad y reconciliación. Ella misma no, salvo en algunos casos muy concretos. En Nueva Zelanda, por ejemplo, hubo un caso, quizá alguno lo conozca, del abuso de niños en un servicio de salud mental para niños y adolescentes, y eso sí fue un caso de proceso de verdad y reconciliación centrado en los sistemas psiquiátricos, pero solo en ese hospital. Y luego el sistema alemán de psiquiatría ha pedido perdón por su complicidad en la Alemania nazi. Pero que yo sepa son los únicos dos ejemplos que existen y son muy específicos y están limitados a una situación muy concreta. Esos son los dos motivos primeros. El tercero es que para mucha gente los servicios de salud mental siguen siendo traumáticos. Pueden inducir traumas, pueden generar abusos, pero también pueden reforzar situaciones de trauma previo. Y por ello hemos visto el auge de una idea que se llama cuidados, se llama Trauma-Informed Care, asistencia con información sobre posibles traumas. Esto está empezando a ser reconocido porque hemos llegado a entender que los servicios psiquiátricos pueden generar traumas. La detención del tratamiento en contra de la voluntad del paciente sigue aumentando. Hay también la obligatoriedad de ese tratamiento basada en la comunidad y implementado por los hospitales. Nosotros hemos trabajado mucho y hemos realizado investigación y descrito lo que se conoce por retraumatización, ciclos de retraumatización. Ello significa que los usuarios de un servicio llegan con estrés y con temor, con una actitud paranoide y con mucho miedo. Y las enfermeras a veces pueden precipitar lo que puede ser una agresión contra de los profesionales que cuidan a sus pacientes. De esa manera se empieza a introducir, a implementar más acciones coercitivas, más coacción. Por lo tanto, hay un ciclo de retraumatización que se produce. La mayoría de los miembros rechazan que vienen a causar daño. Yo estoy seguro que no vienen a ese servicio de salud mental para producir daño. Sin embargo, yo creo que a veces no tenemos muchas alternativas más que utilizar la coacción, y debido a ello
se convierte en implícito ese tipo de intervención y los usuarios de esos servicios van a recibir ese tipo de o esa percepción de ese tipo de tratamiento con sus consecuencias muy serias y no pueden tener el poder suficiente para cambiar esa situación. La política de la discapacidad, debido a la Convención de las Naciones Unidas, ratificado por 168 países, incluyendo España y Gran Bretaña. Ha intentado corregir esa situación, sin embargo, las implicaciones de esa ratificación no se ha desarrollado en ningún país. La Convención, aunque dice de forma explícita que la detención obligada y el tratamiento obligado en base a la discapacidad, incluyendo trastornos mentales o discapacidad psicosocial, en base a eso se conduciría a una violación de los derechos humanos. Es decir, que la mayoría de las leyes tendrían que cambiarse a nivel mundial. Y esa situación fue denunciada por los usuarios de los servicios de servicios de psiquiatría. Bien. Además, en lo que respecta a la reconciliación y la verdad, sabemos que esos servicios son negativos tanto para los usuarios así como para los profesionales que ofrecen esos servicios. Hay muchos que trabajan como asistentes sociales. Los trabajadores en este campo también tienen problemas de salud mental ellos mismos. El trauma puede producir eventos traumáticos y situaciones traumáticas. Hay algunos estudios que indican que los que son más empáticos suelen sufrir más. Pero eso no es una razón para no ser empático, para que no sea una persona que produzca esa empatía. También hay una alta incidencia de fatiga, de sensación de burnout, quemado, y en estos profesionales que ofrecen esos servicios. Y también la compulsión y el conflicto puede producir estrés para todos, no solamente para los usuarios. Nadie quiere obligar a nadie a hacer una cosa u otra. Eso puede producir el estrés. Por lo tanto, en base a esas 4 razones, existe un proceso de reconciliación y la verdad. Yo no soy la primera en reclamar eso. Después del convenio de las Naciones Unidas, Gran Bretaña decidió exigir ese proceso de reconciliación y de la verdad. Y hay una publicación similar a la de Asylum, que se llama Our Voice, Nuestra Voz. Aquí tenemos la portada de la última publicación, que también ha exigido la verdad y la reconciliación. Hay una demanda por
conseguir que pidan perdón por ello. Ello ha conducido a la descripción de testigos de la situación que han experimentado. Esto nos ayuda a saber qué es lo que ha ocurrido y también esto se ha convertido en un movimiento para conseguir corregir esas situaciones. Es decir, buscar alternativas para aquellas personas que tienen problemas de vivienda, trabajo y los que tienen que recibir tratamiento con medicación. Hasta aquí bien. Sin embargo, estoy seguro que ya existen complicaciones en la aplicación de la verdad y la reconciliación en el campo de salud mental. No es tan sencillo. Quiero mencionar algunos de los retos con que tenemos que enfrentarnos y un ejemplo de lo que ya se ha empezado en los Estados Unidos. En primer lugar, la psiquiatría ha sido cuestionada. No es homogénea. El daño nunca es siempre bien descrita. Los servicios no son rechazados de forma unánime. Es un campo muy complejo. Y siempre hay algunos aspectos de la antipsiquiatría que hay que tener en cuenta. ¿Hasta qué punto debería llegar? Y también existe aspectos importantes de la psicopolítica. El libro publicado en los años 80 por ese autor se debió al aumento de esta situación en Gran Bretaña. Y sabía que la antipsiquiatría iba a existir y crecer, produciendo tensiones en el campo de la psiquiatría y antipsiquiatría. Y se ve más claramente en el contexto de recortes de la austeridad actual. En primer lugar, aunque hay un rechazo por hospitales psiquiátricos, que no es el mejor lugar para aquellos que tienen ese padecimiento, nadie lo quiere, no son buenos por regla general. Sin embargo, los recortes a ese nivel produce una oposición por parte de los profesionales y usuarios de ese servicio psiquiátrico. A pesar del rechazo por esos servicios, reciben nuestro apoyo. Otros aspectos difíciles tienen que ver con nuestra opinión sobre la estrategia para reducir el gasto psiquiátrico. Algunos que creen que los beneficios de la seguridad social en lo que atañe a la discapacidad tiene que darse solamente para enfermedades reales, trastornos reales, con causas reales, con causas que se pueden identificar. Depresión, ansiedad, con sus causas que se pueden identificar. Después de la presentación de Sami, estuvimos hablando sobre los riesgos que pueden existir en el contexto actual. Peter Sedgwick decía esto ya hace muchos años. En tercer lugar, en el contexto actual, la obligatoriedad aumenta. Después de trabajar con asistentes sociales, sé que esto
aumenta no debido al abuso en el sistema de salud mental, sino porque es la única manera de conseguir el apoyo de alguien. En Gran Bretaña es difícil conseguir una cama sin una detención. Es muy difícil conseguir que vayan o entren al hospital de forma voluntaria. Es la misma situación que hemos visto en el aumento del uso del tratamiento obligatorio en la comunidad. Y yo creo que eso forma parte de una estrategia de utilizar este servicio para conseguir la ayuda que necesitan estos pacientes. No es una situación ideal, no es una situación idónea. La mayoría de las veces se les dicen que no requieren ese tipo de servicio, pero a veces cuando alguien cree que es realmente necesario dar este servicio de una forma estratégica, podemos beneficiarnos de esa situación, aunque parece ser una situación pervertida. Nuestro primera ministra, Theresa May, ha prometido derogar la ley de salud mental. Dijo que iba a derogar esta ley si ganara las elecciones. Y yo creo que puede que eso ocurra. Y puede que derogue esa ley de salud mental. Eso lo utilizan los asistentes sociales. Nos lleva a nivel de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidades. Yo creo que puede que derogue esa ley. Y digo, hay que tener en cuenta, tenemos que tener mucho cuidado de lo que realmente queremos implementar. Tenemos sistemas con demasiados usuarios. Tenemos un sistema de coacción y yo creo que esa situación puede empeorar aún más esa situación que ya existe. La situación suele basarse en una situación como el apartheid en Sudáfrica. No se ha establecido todavía los distintos cambios que han de implementarse en este campo en la psiquiatría. Yo creo que podemos encontrar una situación donde la psiquiatría esté condenada como una disciplina. Como ha habido cambios en lo que respecta a la sexualidad, puede haber cambios también en lo que concierne a la psiquiatría, pero aún no estamos ahí. Hace falta tener un apoyo y un cuidado. Podemos hablar de los abusos del pasado en el campo de la psiquiatría. Algunos dirán que todavía siguen esos abusos. El uso abusivo de neurolépticos, la restricción ECT, la psiquiatrización de síndrome de fatiga crónica y otras enfermedades físicas que producen mucho daño tanto a los pacientes y a sus familiares. Ya que esto sigue ocurriendo, podemos decir que la psiquiatría nunca va a pedir perdón, nunca va a reconocer sus errores. Cuando hablo de ello con los usuarios de psiquiatría, suelen decir que nunca vamos a
puedo ir a la psiquiatría a pedir perdón porque se cree Dios. Y mientras tanto, quizás podemos, a mi parecer, podemos pensar que ese tiempo puede llegar, pero hace falta un enfoque de transición para conseguir esta justicia. Un enfoque que no requiera una petición de perdón, que requiera un consenso total respecto al daño producido por la psiquiatría. Los cambios neoliberales en lo que respecta a los servicios, la provisión de esos servicios, ha abierto un espacio donde activistas y organizadores pueden trabajar en su proceso de reconciliación sin el apoyo o la autorización del Estado. Los cambios sociales son posibles desde abajo y funciona a nivel de la comunidad, no a nivel individual. Creo que debería incluir los usuarios de los servicios y los que trabajan en este campo. Voy a concentrarme en estos dos elementos. En los Estados Unidos, el año pasado, tres organizaciones. Sí, está muy bien esto, ¿no? Me refresca un poco. Sí, creo que deberíamos echarnos un poco de este agua. Bueno, decía que el año pasado en los Estados Unidos tuvimos el proyecto de Ícaro y el network de MUM. Se juntaron para realizar un proceso tipo verdad y reconciliación. Y yo creo que cogieron, muchas gracias, prefiero el agua. Como decía, que consiguieron de comunidades indígenas como una fórmula para resolver conflicto, y juntaron a las personas que utilizaron el servicio de salud mental y los que trabajan en este campo, y dibujaron círculos concéntricos. El primero para los supervivientes y los usuarios del servicio, de los servicios, y hablaban solamente de sus experiencias sin interrupciones por parte de nadie. Solo tenía que escuchar lo que decían, y el círculo exterior representaba a aquellos que trabajan en este campo. Y claro, podían estar en ambos grupos o ir de un grupo a otro, y podían decidir en qué grupo prefieren estar, y podían hablar sin valorar lo que están diciendo y sin que les interrumpieran. Y desde luego tenemos que buscar el círculo que está en el medio, donde pueden hacerse también lo mismo. Y después pasamos al aprendizaje y análisis de todo ello. Todos los que participaron en este proceso y otros procesos en otras situaciones contenciosas, también ha trabajado en el campo del diálogo, ha abierto una filosofía nueva para realizar ese tipo de proceso y organizarlo de esta manera. ¿Cuánto tiempo tengo?
Respecto a los beneficios del proceso de verdad y reconciliación, en primer lugar, promueve la compasión y la empatía y la concienciación individual y colectiva sobre ello. Y nos libera para ofrecer esos servicios. Nos permite entender estas situaciones. Nos da la oportunidad para entender que las cosas no son homogéneas. Hay que evitar el abuso y los abusos y los conflictos. Y ahora tenemos un concepto, una manera de percibir más el daño. Y el daño y el abuso son cosas complejas. Y la expresión pública, la expresión pública de esas víctimas alcanza niveles de sufrimiento y de falta de justicia más importantes. Por lo tanto, eso también puede conducir a la consecución de una petición de perdón más generosa. Eso también mejora el tipo de relaciones y servicios que quizás queramos desarrollar en el futuro, para el futuro. Respecto a este ejemplo, un profesional ha dicho que después de trabajar muchos años, dijo que no debería decirles a las personas que tienen que tomar su medicina, como la insulina para la diabetes. Tengo que ser más honrado y decir por qué debería tomar esa medicina. Y después pueden tomar su propia decisión. Ese es un pequeño ejemplo, pero yo creo que eso es muy importante. Yo creo que esos procesos pueden ayudarnos realmente, ayudarnos a construir alianzas. Deben basarse en la humanidad, en común, en intereses comunes. Y yo creo que no podemos quizás conseguir alianzas reales sin la experiencia de daño, sufrimiento, sin que estos hayan sido reconocidos. Hace falta tener el reconocimiento de esa experiencia de abuso y negligencia y de daño. Hay limitaciones que se aplican a estas situaciones. Tiene que ser totalmente de forma voluntaria. Sabemos que a través de otros procesos de reconciliación y la verdad tiene que ser parte de la terapia y no debería ser impuesta y no debería facilitarse a través de los profesionales de la salud mental. Los que han recibido promesas también pueden tener un efecto negativo sobre ellos si no se cumplen esas promesas. Hace falta organizaciones que participan, organizaciones de usuarios de servicios y de supervivientes. Solo quiero terminar diciendo que mientras esas iniciativas pueden ser muy de gran utilidad, no es la panacea. No pueden cambiar o sustituir el trabajo de reformar y de revolucionar nuestro sistema. Yo creo que la transformación puede conseguirse a través de esos procesos. Y les dejo con esas palabras. Gracias.
Bueno, vamos a empezar el debate. Sí. Bueno, tenemos hasta las 2 para el debate. Gracias, Helen. Muchísimas gracias por tu conferencia. I'm on the wrong channel. Muchísimas gracias por la conferencia, ha sido maravillosa, me ha encantado. Que vamos a empezar el debate y bueno, voy a dar 2 o 3 turnos de palabra y luego contestará Helen, y este es como hemos hecho en los anteriores debates. Quiero agradecerte, Helen. Estoy aquí. Hola. Aquí. Agradecerte las ideas que has compartido con tanta fuerza y convicción. Creo que generan esperanza para pensar que es posible un cambio. Me parece, un poco mi opinión, incluso en espacios como estas jornadas, donde nos cuesta ponernos verdaderamente en la piel del otro. Hay personas aquí en esta sala diagnosticadas, contando experiencias de cómo se han sentido en salud mental. Estamos profesionales, estamos familiares, como es mi caso también. Y de alguna manera, aunque escuchamos la verdad que percibe cada uno, pero no hay reconciliación, ¿no? Entonces, eso por una parte. Y luego, sí realmente todos queremos un cambio, que se avance en salud mental hacia una salud mental más democrática. Es poco lo que nos une a todos aquí, ¿no? En estas jornadas. Pero pienso que como tú también decías, para que el cambio sea posible, hace falta cambiar muchas actitudes y romper muchos mecanismos de defensa y muchos temores. Y cambiar en los profesionales muchas actitudes. Y eso pasa también por formación y pasa también por escucharnos, de verdad, que tú también decías. Y trabajar juntos en espacios donde podamos hacer propuestas sobre qué salud mental queremos. Espacios donde estemos juntos todas las partes implicadas. Y terminando, las 2 preguntas que te quería hacer es: ¿por qué crees que no se están desarrollando estos espacios de trabajo conjunto entre todos, personas afectadas, profesionales, para buscar transformación a todos los niveles, desde abajo, pero también a nivel estructural, político? ¿Por qué no se está haciendo? Y, por otra parte, ¿cómo están siendo las iniciativas que se empiezan a hacer, como la de Proyecto Ícaro, que me gustaría también conocer un poquito más de cómo fue esa experiencia que has mencionado? Muchas gracias. Sí, hola. Gracias. Bueno, Ana, ¿tienes tú el micrófono? Ah, sí, ¿lo quieres? ¿Puedes? No, puedes hablar tú primero. Ah, no, habla. No. Habla. Quiero escucharte. ¿Nos reconciliéis tanto que ninguno habla? Lo digo porque me parecía, bueno, seguro que iba a estar de acuerdo con parte de lo que decía ella, creo. Ana, acércate el micro. Pensaba que, bueno, primero gracias por la intervención, y también estaba un poco en la línea de lo que decía el compañero, que creo que estaba pensando todo el rato en la dificultad que tenemos para escucharnos entre profesionales y personas supervivientes, diagnosticadas y así. Y también pensaba eso, ¿no? Que a lo mejor, porque me da la sensación de que nos quedamos mucho en lo conceptual y que luego no podemos llegar a lo práctico, y que a lo mejor tú podías ayudarnos aquí a escucharnos entre nosotros, porque a veces me estaba dando la sensación en algún momento de la jornada como que hay cierta dificultad cuando habla alguien con diagnóstico de que se le pueda escuchar. Y luego, por otra parte, pensaba, y esto también es un comentario a Iván, ¿no? Por ejemplo, aquí también, o sea, no solamente hay supervivientes y gente que ha sido maltratada por el sistema, sino hay profesionales, ¿no? que trabajan en servicios en los que se han producido abusos. Aquí en este país, yo creo que no hace 2 meses, se murió una chica de 26 años atada a una cama en el norte del estado.
Y esta asociación, que se acaba de definir como activista, no se ha posicionado frente a eso, por ejemplo, frente a abusos sexuales que también ha habido hace poco, que han salido en prensa. No sé, que a lo mejor también tenemos que hablar sobre lo que significa ser activista, pero yo pensaba que no creo que sea una cuestión de falta de, no sé cómo llamarlo, como de voluntad. Yo creo que buena voluntad sí hay, pero creo que tenemos una dificultad para entendernos. Hola. Sí, hola. Hola. Espera, Mariano, contesta. Me va a contestar. Bueno, la última y luego contesta Helen, pues por darla. ¿Quién iba a hablar? Pues que. Bueno, pues soy yo, perdón. Creía que había alguien que iniciaba. Bueno, también me sumo a los agradecimientos. Yo soy Mariano Hernández, soy psiquiatra. También me ha interesado mucho toda la carga en profundidad y también el afecto, ¿no? Y la pasión puesta en la presentación, porque coincide con lo que muchos de nosotros estamos también queriendo y buscando, ¿no? Y queriendo trabajar por ello. Hay algunas cosas, muchas cosas son para, si hay tiempo, luego a lo mejor repito intervención, pero de momento hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, es que efectivamente mientras que nosotros tenemos la impresión de que, por ejemplo, en Reino Unido, todos los procesos, ¿no?, de implicación del usuario, de participación, de respeto a su intervención en primera persona, etcétera, etcétera, están con más vigencia de la tradición que podemos tener aquí. Me llama la atención este comentario acerca de la dificultad para acceder a una cama de hospitalización si no es mediante una intervención involuntaria, ¿eh? Es decir, como que apenas hay acceso a las camas de forma voluntaria, ha de ser de forma involuntaria. Nosotros no estamos ahora aún en este momento, se producen muchos ingresos involuntarios, pero no es así. Me llama mucho la atención y yo te preguntaría cómo es posible esto, ¿no? En un lugar en que quizás las estructuras de relación entre profesionales y pacientes pensamos nosotros que son más democráticas, más horizontales, más cercanas. ¿Cómo se produce esto para tenerlo nosotros en cuenta, ¿no? Porque quizás estamos abocados a algo similar. Aquí tenemos la experiencia de una gran heterogeneidad. Hay servicios en los que la mayor parte de los ingresos son de forma voluntaria y servicios en los que la mayor parte de los ingresos son de forma involuntaria. Entonces hay unos cambios importantes. La otra cuestión tiene que ver, está relacionado con lo mismo, pero tiene que ver con la cuestión también de la vigencia y actualidad de los tratamientos involuntarios ambulatorios, ¿no? Las órdenes de tratamiento ambulatorio. En España esto no está regulado. Hay algunos profesionales que lo usan porque la ley permite ciertas posibilidades de uso, pero no hay esta regulación. La AEN activamente desde hace años venimos mostrando una actitud activa contra los tratamientos involuntarios ambulatorios, lo tenemos bastante documentado, estamos trabajando mucho por ello. Pero en ambas cuestiones, tanto respecto al tratamiento ambulatorio e involuntario, me gustaría saber vuestra experiencia del resultado y también de alternativas a esto, ¿no? ¿Cómo lo trabajáis allá donde estas circunstancias se dan en menor intensidad? ¿Cuál es la alternativa que ponéis en marcha? Y lo mismo te diría respecto del tratamiento involuntario, ¿no? Nosotros tenemos noticia, en España quizá hay muy poquito desarrollo de esto, pero tenemos noticia de experiencias en otros países, creo que también en Reino Unido, pero quizás sobre todo en Italia, algo en Francia, creo que también en Reino Unido, de acceso a unidades de atención en crisis que no sean dentro del contexto hospitalario y que sean de libre circulación, diríamos, ¿no? Me gustaría saber un poco, si tienes noticia de esto, qué valoración le das y si te parece que es un registro alternativo, ¿no? Si verdaderamente esta sería una apuesta importante. Porque aquí hicimos, y la AEN lo apoyó, una apuesta importante por las unidades de hospitalización en el Hospital General, frente al manicomio, frente al hospital psiquiátrico. Pero vamos acumulando la experiencia de que las unidades de Hospital General no son una maravilla y a menudo la estancia de los pacientes allá no es confortable ni está libre de contextos coercitivos, ¿no? Finalmente, respecto a la compañera, bueno, Mariano, lo mismo esto lo tenemos que hablar más. Pero Mariano. Empezó mucho antes de Vallejo y no representa Vallejo la psiquiatría española. No. Bueno, lo hablamos aparte. Bueno, en cualquier caso, muchas gracias. Sí.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por los atentos comentarios que aprecio mucho. Sois muy generosos, un público muy generoso. En Inglaterra estaríamos ya a tiros y puñaladas. Pero no me malinterpretéis, no malinterpretéis la situación en Inglaterra. No es todo oro lo que brilla. Es decir, que no es todo tan avanzado. No os hagáis ilusiones. Hay áreas de desarrollo positivo en el Reino Unido, pero es siempre una lucha perpetua. Sí, está el movimiento de los supervivientes, usuarios supervivientes, que lleva mucho tiempo, más maduro, implicación de los usuarios lleva mucho tiempo. Pero eso no significa necesariamente que haya cambios positivos, porque lo que hemos visto, como decís, con toda la razón, y como yo he señalado, hay una reducción de los servicios psiquiátricos, un recorte y de las camas psiquiátricas, pero sin que haya habido inversión en alternativas de crisis. Yo llevo trabajando desde hace muchos años, ahora ya no estoy, con una organización, la Red Satiria, en el Reino Unido, que ha estado haciendo, hace años que hace campaña para montar un abordaje no médico de medicación mínima para personas que tienen psicosis. Llevan años haciendo campaña y seguimos sin tener una casa, un centro basado en la casa Satiria que hay en Estados Unidos. Nunca lo hemos tenido, no lo tenemos y seguimos haciendo campaña para exigirlo. A lo largo de los años ha habido algunos servicios liderados por supervivientes que han sido completamente liderados por usuarios. Yo trabajaba en uno de esos que se llamaba Having a Voice, tener una voz. Pero ya no existe porque le han retirado los fondos. Hay un servicio de crisis llevado por supervivientes en Leeds, en la ciudad de Leeds, hacia el norte de Inglaterra, que es un servicio que lideran y llevan supervivientes, que es muy bueno, pero es uno y es muy pequeño. Tenemos otros ejemplos. Acabo de escribir un capítulo de un libro sobre alternativas. Si a alguien le interesa, me mandáis un correo y os mando ejemplos detallados. Tenemos otro que se llama Natri, que es un servicio de crisis para gente que tiene problemas de suicidio. Y son todo alternativas al hospital. El problema que tenemos es que si no hay más verdaderas alternativas, porque lo que he mencionado son cosas que están disponibles para pocas personas en pocas áreas. Sin esos servicios, sin que estén disponibles en todo el país, la gente pues inevitablemente acabará utilizando los hospitales, servicios hospitalarios. Esos servicios hospitalarios generales están siendo recortados y bueno, hay ahora una división tremenda en el movimiento de supervivientes. Los hay que piensan que eso es bueno y otros que no, que es malo. Yo no lo sé, la verdad. Yo también estoy dividida porque, por un lado, yo no quiero ver que la gente no tenga dónde ir cuando tiene una crisis, pero por otro, esos lugares no son exactamente el mejor sitio al que acudir. Así que ahora estoy haciendo campaña para conseguir alternativas, porque si no tenemos alternativas reales no habrá opción alguna. Entonces, por eso cada vez tenemos más coerción, porque hay una falta de alternativas, y yo creo que la mayor parte de los profesionales sí utilizarían alternativas, pero no las tienen. Los hay que no, porque hay un problema de miedo que se ha señalado. El miedo relacionado con los problemas de salud mental y del distrés es genuino, no siempre tiene que ver con el estigma y la discriminación, porque una persona que tiene un distrés psiquiátrico importante puede causar miedo y puede asustar a la gente. Y los usuarios del servicio se asustan y la gente del entorno se asusta. Puede ser aterrador.
un episodio psicótico o paranoico puede producir auténtico miedo en los que están alrededor. Miedo verdadero. Y ese miedo yo creo que debe poder ser expresado. No hay que suprimirlo y decir, bueno, no, esto es un prejuicio. No es necesariamente un prejuicio. A veces la gente se asusta. Y los estados alterados de conciencia pueden causar distrés a todo el mundo. El proyecto Ícaro, que has mencionado, es interesante porque intenta reconstruir y reformular los estados alterados, especialmente lo que llamamos bipolar, problema bipolar, trastorno bipolar, y verlo de otra forma, no solo como trastorno mental, sino como una cuestión de creatividad que ha sido, digamos que de alguna forma bloqueada. El proyecto Ícaro es fascinante. En Internet tienen un trabajo interesantísimo sobre la reformulación y la reivindicación de ciertos estados alterados de conciencia, que son complejos y que pueden enriquecer en cuanto a su potencial, al mismo tiempo además de ser problemáticos. Y bueno, dices que estáis aquí muy atrasados, pues yo no sé si eso será así, porque estáis todos aquí, os veo a todos, y la gente es la que cambia las cosas, ¿no? Y vosotros estáis aquí, o sea que... Y hay muchos, o sea, está lleno esto. En Inglaterra, una reunión de este tipo no habría tanta gente, yo creo. Nosotros también estamos divididos en muchas maneras, o sea que yo creo que todo el mundo puede aportar su grano de arena, todo el mundo puede hacer algo desde su lugar de trabajo o residencia. Estos ejemplos, estas iniciativas no exigen tanto dinero, exigen espacio. Y lo que se ha preguntado sobre dónde están los espacios, dónde se va a reunir la gente y trabajar en esto, bueno, no es casual que los espacios para que la gente, espacios públicos para que la gente se pueda reunir, las comunidades se puedan reunir, están siendo eliminados. El espacio cada vez está privatizado más. Sami ha hablado de la marca, la McDonaldización. Eso es lo que está ocurriendo, es decir, que las cosas se están privatizando cada vez más. Entonces, en lugar de centros comunitarios, pues ahora tenemos que ir al McDonald's a reunirnos. ¿Por qué? Pues porque en esos lugares se pueden tener debates como este. Entonces hay que encontrar nuevos lugares, ocupar nuevos espacios, hacer que estén disponibles para este tipo de debate. Pero eso lo podemos hacer porque todos tenemos acceso a espacios. Yo trabajo en la universidad, yo tengo espacio en la universidad, lo puedo usar. Vosotros tendréis algún tipo de espacio, no sé cuál, pero... No sé si estáis tan atrasados como pensáis. Todos podemos hacer cosas, estáis todos aquí, estáis claramente comprometidos, apasionadamente con esto. Yo os aliento a hacer lo que podáis en vuestras comunidades, porque no miréis al Reino Unido, desde luego, como ejemplo, ni para buscar soluciones. Hola. Yo aquí podía hacer. ¿Dónde? No veo. Sí. Hola. Vale. Nada, agradecerte la intervención y te quería preguntar por qué destacabas este concepto de reconciliación, ¿no? Que es... Empieza, que repito. Hola. Nada, gracias por la intervención y quería preguntarte ¿por qué destacabas este concepto de reconciliación, ¿no? ¿Por qué lo considerabas de relevancia política? Que yo he oído en otros movimientos que hablan de reparación, por ejemplo, porque esto de la reconciliación incluiría el tema del perdón, que puede quedar, digamos, dentro de lo que es la esfera privada, y a mí me chirría un poco en el sentido de que a veces pienso que puede ser desresponsabilizador, ¿no? Me arrepiento y pido perdón, ¿no? No digo que siempre, pero que quizás, ¿por qué no este otro término de reparación? Y si pensabas que el perdón podía tener algún interés también desde el punto de vista político, o sea, que realmente podía, digamos, eso, tener alguna relevancia política. Gracias. ¿Puedo? Hola, aquí. Hola. La verdad, ¿me toca a mí? Aquí, no.
Vale. Yo, vale. Hola, bueno, en primer lugar, aquí. Me ha encantado tu intervención. Bueno, he sacado muchas cosas y me has hecho pensar en muchas cosas. Sobre lo de la escucha, a nivel de, cuando has dicho qué salud mental queremos, ¿no? En general. Y el tema de escucharse. Yo voy mucho por el rollo humanista, por así decirlo, y es súper importante eso, la escucha más profunda. Yo tengo una amiga en concreto, que me has hecho acordarme de ella, que se dedica al teatro de toda la vida y todo eso, y yo he hecho algunos talleres con ella, y cómo nos ha enseñado a escuchar, ¿no? Lo que pasa de decir, yo estoy hablando, en general, ¿no? Lo que nos pasa, yo estoy hablando y ya está hablando el otro, y, o sea, es como que no lo terminamos de escuchar ya para dar nuestra opinión o para poner nuestra perspectiva, pero hace ejercicios muy buenos, además todo esto de a nivel en círculo, ¿no? En los que, pues, bueno, hicimos un grupo de 5 o 6, estábamos 5 o 6, y teníamos que ir contando números. Entonces, teníamos que estar pendiente de cuándo el siguiente, yo, por ejemplo, decía el 1 hasta 50 era, tenemos que escuchar de alguna manera con todo, con el cuerpo, a ver cuándo es el siguiente. Y al final llega un momento en el que, de alguna manera ahí es muy difícil, dejas escuchar. Bueno, lo que quiero decir es que es muy importante, creo, el tema de la escucha, muy, muy importante. Por eso y porque muchas veces, yo qué sé, por ejemplo, una persona que tiene un problema de memoria te está intentando decir, ay, ¿cómo era esto? No sé qué, y tendemos a no sé qué. Pues no, dejar que esa misma persona termine de decirlo, y si no en ese momento no le sale, pues ya le saldrá, tampoco hay problema. Bueno, yo que sé, que me voy. El caso es que, a ver, bueno, no sé, es que me han gustado muchas cosas. Decirte sobre los ingresos y todo eso, yo estoy ahora mismo en un hospital de día y yo he decidido estar en el hospital de día. Yo hice además un ingreso antes, hace poco, porque me tomaba ansiolítico en plan pum, 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 y yo dije, no, es que no quiero, o sea, no quiero en el sentido de que crea un círculo vicioso, ¿no? Y bueno, ahora mismo estoy en un hospital de día y estoy a gusto en el sentido de que he conectado, o sea, me siento a gusto con el equipo y siento que estoy creciendo, llevándome cosas. Y bueno, no sé, que eso, que abogo mucho por el tema humanitario, por escucharse, por escucharnos, y bueno, y por la creatividad también. Y bueno, pues que muchas gracias por tu intervención, me ha gustado mucho. Muchas gracias. Hola. Hola, quería agradecerte, Helen, por tu exposición, me conmovió en realidad. Quería comentarte primero por el tema de traer este referente de la verdad y la reconciliación. A propósito, por ejemplo, voy a tocar me perdonarán, pero voy a tocar el caso chileno de nuevo a propósito del periodo como de la postdictadura, donde se trata el tema de las comisiones de verdad. Hay una comisión de verdad, digamos, 3 años después del inicio de la transición, en el 93. Pero el problema de esa comisión de verdad, donde aparece el listado de todas las víctimas, pero no aparece el listado de los perpetradores, digamos, de los victimarios, es que es una comisión de verdad que da el pie a la impunidad, o más bien no el pie, da la continuidad de la impunidad. La impunidad había comenzado dentro de la dictadura con una ley de amnistía, y en la transición esa impunidad se sostiene a partir también de que se sepa la verdad, no hay castigo a los responsables. Esa es como la premisa implícita, digamos. No se dice, pero el presidente en aquella época, Elwin, dice justicia, pero en la medida de lo posible, ¿no? Y ese marca el tono del que va a ser la reconciliación o la ausencia de reconciliación, pero sobre todo la impunidad a lo largo de toda la transición, incluso hasta el día de hoy, que considero yo que esa transición no se ha acabado, porque falló en realidad. Entonces, trayendo este tema a este campo político que tú bien señalas, de la salud mental, quisiera también traer como algunos aprendizajes, como desde esa otra experiencia, de un campo también que tiene que ver con la violencia política en general en Chile,
que es que para hacer ese puente que tú señalas, una de las premisas debería ser que haya justicia, ¿no? Entonces, quizás buscando esa justicia uno podría también buscar estos espacios de escucha, de habla horizontales, o también traer otras herramientas, por ejemplo, lo que se ha hecho tanto a nivel, digamos, de organizaciones de derechos humanos como también de organizaciones estatales que trabajan en reparación, es trabajar el tema de la memoria histórica. Entonces también se me ocurría, escuchándote, que a lo mejor este tema de la memoria histórica, pensándolo en el sentido específico de la salud mental, también podría ser un ejercicio, ¿no? Una tarea de hacer una historia social de esta psiquiatría, trayendo esta memoria tanto de los abusos como de contar esa verdad que de repente cuando la compañera decía, estaba Vallejo Nájera, y el otro compañero replica, no, pero es que en realidad esa no es nuestra psiquiatría. Bueno, esos conflictos se expresan cuando se habla de la verdad, entre comillas, porque hay diferentes versiones sobre lo que ha sido la psiquiatría en los diferentes contextos nacionales. Entonces, esos ejercicios de memoria histórica, claro, pueden ser muy pequeños, muy micro, pero se van replicando y al final construyen una historia que ya no es la historia de los libros, sino que es la historia que todo el mundo conoce pero que no dice, ¿no? Entonces, trayendo este tema de la memoria histórica ahora a España, no sé, mi impresión, y no sé, escuchando a españoles que han trabajado el tema como Francisco Ferrandi, o también a Clara Valverde, que lo habla desde la perspectiva del trauma, es que aquí también hay una ley de memoria histórica, pero no hay una comisión de verdad, no hay una comisión de verdad y reconciliación ni nada que se le parezca en relación a lo que pasó con los crímenes de la guerra y el franquismo. Entonces, quizás son temas difíciles de conversar, tanto a nivel social como también a nivel de colectivos más específicos, ¿no? Y quizás eso hace que haya tanto desencuentro y tanta dificultad para escucharse, porque son en realidad temas muy difíciles de hablar. Entonces, eso quería comentar un poco esa experiencia, y también solo estar de acuerdo contigo en que esta perspectiva del trauma no tiene que ser clínica, ¿no? Que en general los clínicos tienden a asimilar el trauma como casi como una cosa que se transmite de una generación a la otra, pero el trauma es social, según mi perspectiva, no es un asunto clínico. Gracias. Una más a Miquel, vale. Sí. No os enrolléis mucho. Yo sé que es un horror lo que estoy diciendo. No, la verdad es que seguramente ya no me queda mucho que decir después del subidón que nos ha dado Helen, ¿no? Pero apuntar 2 o 3 cosas. Se me ocurren muchas y una intervención muy rica, como todas, ¿no? A ver, bueno, este marco de la verdad y la reconciliación, que puede incluir, como habéis dicho allí también, pues el tema de la reparación o de la garantía de no repetición, que forman parte de los mismos procesos. Estamos en una asociación que tiene socios que han participado en procesos en contextos de violencia política en Latinoamérica, en estas cosas, ¿no? Bueno, es una idea sugerente, ¿no? El tema como contexto, y que seguramente tendremos que pensar formas de cómo hacerlo, ¿no? Que es lo complejo, y a lo mejor desde lo micro, desde lo macro, irlo pensando. Es sugerente, ¿no? Y de hecho, bueno, pues una cosa que podíamos llevar a la asamblea, ¿no? Ir pensando este tipo de cosas en la medida en que sí que tenemos una idea clara, ¿no? De ir buscando alianzas con las plataformas, movimientos, usuarios de supervivientes, ¿no? Dentro de la parte que podamos. Nosotros vamos a hacer propuestas, y entre esas propuestas, entre todos, ver cómo podemos bueno, organizar, estructurar, sistematizar lo que vamos a hacer trabajando juntos, ¿no? Y luego, pues bueno, reconocer también, porque estamos en cosas de reconocimiento, que es verdad, y esto es una cosa que hablamos ayer en la Junta y que seguramente saldrá a la Asamblea, que nos ha faltado a veces presencia en relación con algunas cosas que han pasado, y que nos ha notado bastante la voz de la asociación. La hemos elevado, pero no la hemos elevado suficientemente. Lo digo, que esto también es una cosa que tendríamos que ir mejorando, ¿no? Y había más cosas, pero creo que ya no quiero enrollarme más. Hasta luego. Bueno, lo primero que tengo que decir
es que cuando he hecho presentaciones como esta, charlas como esta en Inglaterra, bueno, han ido bien, pero la gente no se ha centrado en la cuestión específica de la verdad y la reconciliación, que yo hubiera esperado que hicieran, y vosotros lo habéis hecho, y eso me alienta mucho. Parece que habéis entendido lo que estamos intentando conseguir, y realmente me interesa mucho oír hablar de las experiencias de Chile y otras experiencias, porque sabemos que la verdad y la reconciliación no es algo que se puede coger del estante y meter en un contexto así por las buenas. Hay que desarrollarlo de forma orgánica, en contexto, dentro de un contexto y de acuerdo con las necesidades de las personas implicadas. Así que podría cambiar dependiendo del contexto. Creo que los problemas que has mencionado son verdaderamente serios. Las disculpas, sí, es fácil pedir perdón. Se puede pedir perdón, pero ¿significa algo? Y por eso yo no, a mí lo de pedir perdón, bueno, sí, está muy bien, es importante, creo, porque significa pedir perdón, significa por lo menos reconocer que has hecho daño, pero eso es una pequeña parte, pero es importante. Y creo que lo que has planteado de la historia, de la memoria histórica, es muy importante, porque yo creo que si el trauma y los abusos no se reconocen plenamente y no se sacan a relucir abiertamente, vamos a seguir sufriendo durante generaciones. No se va a detener, no se va a parar el problema. Continúa, sigue adelante, como somos con nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, sigue. Y hay todo un campo de trauma intergeneracional, como el trauma se va difundiendo a través de las generaciones, a menos que encontremos maneras de traer estas cosas a la luz, sacarlas a la luz, hablar de ellas honrada y sinceramente, el ciclo se va a repetir, ese ciclo que hemos creado. Yo eso lo creo. De forma que, ¿por qué centrarse en la reconciliación? Bueno, porque supongo que si no hay reconciliación, si no hay... una alianza no me parece posible, es evidente, si no hay reconciliación. No se puede. Y no se puede... El cambio es imposible sin alianzas. Necesitamos alianzas. Y las alianzas tienen que ser productivas y fructíferas. Creo que lo de escuchar, bueno, es clave, es evidente, pero es muy fácil decir yo escucho. Yo la verdad es que no, yo creo que no escuchamos. La mayoría de nosotros, yo misma, no escuchamos. Y por eso esos talleres que has mencionado se están popularizando mucho, porque son formas de enseñar a la gente a escuchar, porque nadie escucha nada. No estamos programados, digamos, que para escuchar. Y tenemos que enseñarnos a escuchar. Y luego el activismo. Bueno, yo me considero activista en el campo de la salud mental hasta cierto punto. Mi experiencia del activismo y de trabajar con activistas es que los activistas tampoco escuchan mucho. No es algo que hagamos demasiado bien. No lo hacemos. Así lo pienso. Yo creo que hacemos grandes cosas y muy buenas, pero a veces no escuchamos. Y si no escuchamos, no vamos a cambiar nada. Los activistas no se les da muy bien escuchar. Saben lo que quieren y lo que quieren cambiar, pero muchas veces no escuchan. Y los activistas podrían ser, yo creo que mucho más eficaces y efectivos si supieran escuchar mejor. Sé que es duro, pero bueno, lo de llevar a la gente a la justicia, bueno, eso es otro asunto más difícil. Hay casos en los que hay que llevar a la gente a los tribunales. Has hablado antes, se ha mencionado el abuso sexual de pacientes. Es evidente que esa gente debe ser castigada.
Hay otras cosas en el sistema mental de servicios mentales que son difíciles porque en el momento en que ocurrió quizá era, por ejemplo, la homosexualidad. Hubo una época en que se consideraba una enfermedad mental. Entonces, ¿los que trataron en aquella época a los homosexuales deben ser castigados? Pues no lo sé, es un poco difícil de responder esa pregunta. No estoy segura además de que el castigo siempre sea lo mejor. Yo subrayaría la reconciliación. Pero claro, la justicia no, la justicia tiene que haber justicia, pero no puede haber justicia si no hay reconciliación, y a veces eso significa castigar, llevar a los tribunales a la gente, y a veces hay que hacerlo, pero creo que lo que tenemos que hacer es intentar encontrar maneras de distinguir entre lo que es abuso y lo que es conflicto, y no siempre es fácil hacer eso. Pero sí, estoy de acuerdo con lo que se ha dicho. Como turno, ¿no? Yo quiero hablar yo. Eso es abuso, Pepe. Es que, bueno, primero agradecer muchísimo a Helen su conferencia, porque... Espera, Pepe. Que quería agradecer a Helen su conferencia, porque a mí me ha conectado mucho con algo que yo tengo la sensación que desde la madrileña andamos caminando, que es un poco hacia buscar espacios de encuentro y abrir espacios de encuentro entre activistas y los profesionales que nos encontramos aquí, intentando escuchar otras verdades y que otros escuchen otras verdades. Y lo que yo creo un poco en la línea que tú decías, que estamos todavía camino de esa reconciliación, pero caminando. Yo tengo la memoria de nuestras últimas jornadas que fueron algo más agitadas, todavía no han terminado, pero bueno, fueron algo más agitadas, mucha gente se fue con muy mal rollo, y yo creo que andamos caminando hacia una reconciliación que yo confío, y muchos de los que andamos en esta historia confiemos en que acaben alianzas, y me ha gustado mucho el hilo conductor de tu conferencia, y yo creo que a nosotros nos va a servir. Y yo creo que yo lo que quería poner en valor es, por ejemplo, el valor de lo organizativo. Yo, por mi tradición política personalmente, creo que organizarse es fundamental para conseguir objetivos estables y duraderos. Yo creo que el sector de usuarios de los servicios de salud mental del Estado español, el sector que se consideran supervivientes, que es un pequeño sector, pero bueno, andan organizándose y lo valoro y los felicito. Y yo creo que nosotros somos una organización multiprofesional en la que, por ejemplo, algo que a mí me ha llamado la atención de la charla de hoy de Samit y Mimi, que me ha encantado, pero que decía que necesitaban espacios alternativos y además no del todo estructurados, pero que era solo restringido a psiquiatras. Yo creo que a mí me parece muy valioso el espacio que tenemos en la madrileña y en la AEN, en el que andamos juntos psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, enfermeros. Yo creo poner en valor esta parte de organizarse, de que los trabajadores nos organicemos. Animo, por cierto, a los que no estén asociados y organizados a que nos echen un capote. Y quería aprovechar para preguntar si en Gran Bretaña, si en tu medio, que es el que tú conoces, y claro, a mí no sé si también andarán otras historias, pero tú igual, tú eres trabajadora social, entiendo yo, te mueves en el activismo, en lo académico, pero me gustaría saber si también existe un equivalente a esto que tenemos aquí, a una asociación de salud mental o a una asociación con implantación a nivel estatal, organizada, de diferentes profesionales, que atendemos a los pacientes, mejor, peor, pero que andamos todos juntos intentando superar nuestras contradicciones y nuestras historias. Me gustaría saber si la hay, y si la hay, cómo se articula la relación de esta organización o de esta asociación con el colectivo organizado de supervivientes y a la vez con la administración, porque yo siento que esto es una cosa muy jodida, porque la administración, especialmente cuando está tomada por gobiernos de política que llevan a cabo políticas neoliberales, que en esto coincidimos, que estamos todos absolutamente en contra, moverse entre esas dos aguas es muy jodido, y yo me gustaría saber si en Gran Bretaña hay algo parecido y cómo hacéis o cómo hacen para moverse en estas dos aguas. ¿Quién? Ivone, ahí, no sé quién tiene los micros. Vale. Hola. Bueno, llevo esperando un rato y vale. Digo hola, así empiezo. Me han venido un montón de ideas, como esto no es que no sea dialógico, pero es como una especie de ping-pong a veces, por responderle a Pepe, por traer. Yo me sitúo donde estamos, con calor, siento que hay que salir de estos espacios. Veo un poco el peso, yo estudié medicina, luego me hice psiquiatra, y veo todo el peso de la estructura y de la autoridad. Veo también el peso de la dinámica, ¿no? Y
Y cómo de alguna forma esto no facilita, ¿eh? Yo entiendo que hay que hacerlo así y ya está, ¿eh? No es una crítica, es solo para reflexionar hacia dónde podemos ir, ¿no? Pensaba en el tema de escuchar. A mí en la Facultad de Medicina nadie me enseñó a escuchar, ni siquiera me habló de que había que escuchar a los pacientes prácticamente. Nadie me habló de que yo podía tener emociones y que eso era importante y que tenía que hacer algo con ellas porque si no iba a pasar algo, ¿no? Y los contactos que ha habido siempre han sido con los primeros años, con cadáveres, con órganos, con funciones, bueno, yo no vi seres humanos en ningún lugar, y cuando me metí en las prácticas fue todavía peor, y cuando me metí en la psiquiatría fue peor. Y entonces es como que está pasando ya desde la propia estructura que no condicionamos ni en la misma educación espacios de escucha al otro y centrar más el problema o hacia dónde, cómo vamos a solucionar todo esto aquí, porque estamos todo el día aquí, en la cabeza, hablando, y creo que es un problema que tenemos muy grave. Y creo que está bien hablar y compartir cuando lo podemos hacer desde aquí y en espacios en los que nos podamos mirar a la cara. Yo pensaba que esto es un tercio de Ágora y siempre hay algo central, un experto, un ídolo, una imagen, un personaje, algo sobre lo que nos quedamos ahí recibiendo. Y creo que lo importante es esto, que provoquemos esto y que esto tiene que ser lo importante, ¿eh? Yo creo que hacia ahí hay que ir fuera, por favor, que hace calor, y conectarnos un poquito desde aquí. Te quiero responder una cosa y acabo, que es que el año pasado que yo vine, yo este año me estuve planteando si venía o no, precisamente por la emoción que me quedó del año pasado. Y pensaba en que tiene que ver con la reconciliación, porque el año pasado hubo una mesa, para los que no estuvisteis, sobre buenos tratos y hospitalización o unidades de hospitalización, y salió el tema de las contenciones mecánicas, que es de alguna forma el más violento y más expresivamente violento hecho que de la psiquiatría contra las personas psiquiatrizadas, ¿no? Y se produjo una situación de tensión muy violenta, creo, pero no por el hecho de producirse, sino porque no se pudo dialogar. Y a mí lo que no me gustaría es que se quedara, porque creo que con eso de contener las emociones uno no se puede enfadar, uno no puede decir me dan ganas de matarte. Ha sido un hijo de... No nos dejamos, no nos permitimos, es como que no podemos dialogar en determinados tonos, ¿no? Y creo que si no dejamos salida a esas emociones, no hay reconciliación. Si no podemos digerir, oye, menuda cagada que estoy haciendo, individual y colectivamente, si no podemos tragar eso, mal vamos. Y yo entiendo que es difícil porque ataca nuestra identidad. Pero bueno, hay una parte en la que estoy contento de estar aquí. Y muchas gracias, Helen, porque me ha encantado lo que has dicho. Buenas. Quería comentar algo que creo que es poco conocido, y es que tenemos en España el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que es un órgano independiente que asume el Defensor del Pueblo y que habitualmente realiza visitas no avisadas a todos los sitios donde hay personas privadas de libertad. Llevan tiempo, desde el 2009, haciendo visitas a cárceles, comisarías, centros de CIES, centros de reforma de menores. Es una especie de auditoría externa y funciona. Hasta ahora no se han hecho... Sí, pero todavía no se están haciendo esto a unidades de agudos. Creo que es muy importante que el Mecanismo de Prevención de Tortura empiece a hacer visitas no avisadas a unidades de hospitalización de agudos y a urgencias hospitalarias, pero para eso necesitan recibir peticiones de ciudadanos que escriban al Defensor del Pueblo, que se puede hacer desde la página web, comentando esto, ¿no? Casos de maltrato o trato inhumano o situaciones... ¿no? Creo que es muy importante comentar esto y que se sepa y que utilicemos este mecanismo que lo tenemos ahí, que mucha gente desconoce. Y bueno, y ya solo brevemente sobre escucha, recomendar o preguntar su experiencia con la comunicación no violenta de Marshall Rosenberg como herramienta para formarnos en la escucha a los profesionales. Gracias. Gracias. Y la última, ¿no? Vale. Y contesta Helen. Vale, pues yo quería decir 3 cositas. ¿Sí? Vale. Aquí. Vale. Bueno, intento ser breve. Era un poco compartir una sensación y valorar alguna cosa. Yo a lo mejor, pues eso, en 20 años psiquiatrizada con muchos profesionales, pues no había tenido, y bueno, y con los que me han llevado, de hecho sigo sin tenerla, mucha esperanza en el cambio. La verdad no, o he tenido mala suerte o no lo sé, pero no
Pero y cuando empiezo a tener un poco de esperanza, sí, en que a lo mejor si hay cosas cambiando, es pues un poco a raíz del Congreso de Entre Voces de noviembre de 2015 en Alcalá, que sé que había profesionales implicados, y a raíz a lo mejor eso de pues 2 charlas. Me ha gustado mucho la charla de Helen hoy, me gustó mucho también la de Olaya ayer por la tarde y la de Amaya. Y luego, pues veo que también desde la organización creo que se ha hecho un esfuerzo en que haya personas usuarias o personas diagnosticadas que podamos asistir. De alguna manera se ha facilitado, porque si los congresos valen 120 pavos, pues igual no podemos venir ninguno, porque somos un colectivo mayoritariamente en condiciones precarias, además de salud o de trato, económicas también. Si oficialmente podríamos venir, pero valen 120 euros, pues nos están expulsando igualmente. Y si se facilita de alguna manera, pues eso, que en este caso se ha facilitado, pues es que a lo mejor sí podemos venir. Yo personalmente creo que no debería haber ningún espacio de debate de salud mental en el que no estuviéramos presentes voces con experiencia propia en salud mental, y no en todo se tiene en cuenta. Y en este de alguna manera se ha facilitado, quizá se podía facilitar todavía más, o no lo sé. Pero bueno, porque a lo mejor en la mesa, yo creo que en todas las mesas solo hay una persona usuaria que habrá sido Amaya, no sé si en otra mesa, pero bueno, que ya son pasos, yo los agradezco. A lo mejor dentro de 2 años hacemos ahí una, bueno, pero y eso. Y luego también que yo sí sé que el año pasado yo no estuve, sí sé que hay gente que vino el año pasado y no ha venido porque no sé exactamente qué pasó, pero sintieron hostilidad o se vivió cierta hostilidad. Y yo, la verdad, no todas las reacciones que veo cuando hablamos o cuando se dicen ciertas cosas, si me fijo en caras o lo que sea, no todas las reacciones me parecen estupendas, pero tampoco percibo una hostilidad como ambiente general. A lo mejor tampoco percibo una afinidad total como ambiente general, pero bueno, no lo percibo, no siento hostilidad cuando yo estoy hablando, cuando hablan otras compañeras, y me parece un avance. Y sobre el tema de espacios de trabajo conjunto, yo creo que los empezamos a hacer, que a lo mejor el que eso se haya facilitado, que haya personas con experiencia propia en este espacio, ya es una forma, no es un debate conjunto, porque también como que arquitectónicamente no es lo mejor para un debate conjunto, ¿no? Pero bueno, es un paso, y esos espacios sí los estamos construyendo. Yo también, pues eso, en el colectivo que participo, el que ahí haya, en algunos de los espacios del colectivo haya profesionales críticos, a mí me da esperanza y a mí me hace pensar, pues no todos son como un montón de psiquiatras o psicólogos que yo he conocido, por lo visto, o no sé, o a lo mejor lo eran hace años y están en evolución. A lo mejor los míos dentro de 5 años están un poco más, no sé, abiertos. Y bueno, pues eso, quería trasladar esta sensación y creo al compañero que había dicho, bueno, eso se me ha ido, así que no pasa nada. Pero eso era lo importante. Bien. Vale, pues responde Helen si quiere y lo cerramos, pues son las 2. Muchas gracias. Respecto a la organización o organizaciones profesionales es bastante complejo. ¿Sí? ¿Quién hizo ese comentario ahí? Sí, es mejor que tratemos el tema en privado. Es bastante complicado, necesitaré más tiempo. Es muy complicado en Gran Bretaña. Y quería hacer un comentario general. Me ha inspirado mucho cómo han recibido algunas de las ideas que hemos propuesto. A veces tengo el temor de que quizás pueda producir algún tipo de conflicto o que se opongan a estas ideas, pero me ha inspirado la forma en que
han recibido esas ideas. Bastante sofisticada la reacción. Estoy contento que no exista hostilidad. Yo creo que esto es de gran utilidad. Si en algún momento quiere poner en práctica algunas de las cosas que han mencionado, me gustaría tener esa información. Además, todos nosotros estamos intentando implementarlo de distintas formas y desde luego para mí sería de gran interés saber lo que está ocurriendo en su país. Respecto a la revista Asylum, raras veces publicamos trabajos de España. Recibimos trabajos de Italia. El movimiento italiano de psiquiatría nos inspiró bastante. También recibimos trabajos de Canadá, pero me gustaría también recibir trabajos de España. Desafortunadamente es una revista en inglés. El trabajo tiene que ser en inglés y eso sería de gran interés para nosotros porque puede reflejar la situación aquí. Flipas. Sí, flipas. Si quiere escribir algo para nosotros respecto a sus dificultades, sus trabajos, sus luchas, tienen que traducirlo en inglés y desde luego nosotros nos interesará recibir sus trabajos. Nos gustaría tener una red internacional. Podemos aprender de todos. Podemos aprender de las situaciones en nuestros respectivos países. Yo creo que así eso nos va a fortalecer. Me gustaría participar en el resto de las conferencias y sesiones que tienen, pero tengo el problema del idioma. Pero seguiré poniéndome en contacto con ustedes y espero recibir información de ustedes y les deseo todo lo mejor. Muchas gracias.